Pues damos paso ahora a Sandra García, que va a compartir su investigación Preprocessing of EEG Signals to help with the diagnosis of HD in childhood. Este proyecto tiene como objetivo utilizar las señales del electroencefalograma para asistir en el diagnóstico de TDAH en niños y representa un avance muy significativo en los métodos de diagnóstico objetivo en este trastorno. Utiliza la inteligencia artificial para el análisis de datos neurofisiológicos y el objetivo es mejorar la precisión y eficacia del diagnóstico de este trastorno. Así que, bueno, y será de gran interés para el campo de la salud mental infantil. Te damos paso, Sandra, muchas gracias. Gracias, Ana. Pues voy a compartir. Vale, ¿estáis viéndolo? Sí. Vale, pues bueno, voy a hablar ahora de la investigación que estoy llevando a cabo, en la que, bueno, está dirigida y tutelada por Juan Carlos Trujillo y Alejandro Maté. Está dentro del proyecto Baladir de la Universidad de Alicante y financiada por la Generalitat Valenciana. Em, Esta investigación se centra en el preprocesado de las señales EEG para ayudar con el diagnóstico del TDAH en la infancia. En primer lugar, voy a hablar un poco del contexto para que sepamos un poco qué es el TDAH y el proyecto, y después me centraré más en las investigaciones que hemos llevado a cabo. Vale, ¿qué es el TDAH? Pues el TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes a nivel mundial en la infancia. Tiene más o menos una prevalencia del 7,6%. Y los síntomas más comunes son la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Este trastorno es crónico y afecta principalmente aspectos vitales como, por ejemplo, el rendimiento académico, las relaciones interpersonales, el bienestar familiar o la salud mental del individuo. Y entonces, si esto no se trata a tiempo, puede evolucionar en que la persona tenga una baja autoestima o confianza o que sea expulsado del colegio, por ejemplo. Y si no se trata en más tiempo, puede desarrollar, bueno, la persona puede desarrollar conductas adictivas o incluso comportamientos criminales. Es por ello que es muy importante realizar un diagnóstico lo antes posible. Entonces, ¿cómo se diagnostica actualmente el TDAH? Pues se siguen como una guía que se llama el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la quinta edición, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Los expertos que tratan de diagnosticar el TDAH siguen estas pautas que se basan en la conducta del sujeto y realizan, bueno, pues, una serie de entrevistas con los pacientes, les hacen hacer test con papel y lápiz y después determinan si el sujeto padece TDAH o no. Este diagnóstico hasta el momento es bastante subjetivo porque depende mucho de la experiencia del médico. Es decir, si nosotros llevamos a un mismo paciente a un médico o a otro, nos puede decir que, basándose en su experiencia, que el sujeto puede tener TDAH y otro nos puede decir que no. Entonces, esto sucede porque, bueno, hasta la fecha, el DSM-5 también lo reconoce así, que el TDAH todavía no tiene una causa específica, es decir, no sabemos por qué ocurre o qué zona del cerebro, ya que es un trastorno mental, qué zona del cerebro es la que está dando problemas. Lo que se trata de buscar, o sea, lo que estamos haciendo nosotros y mucha gente, es buscar un método de diagnóstico más objetivo. Para ello se utilizan técnicas como la magnetoencefalografía, las resonancias magnéticas, las tomografías o los electroencefalogramas, que es lo que estamos utilizando nosotros. Con este objetivo es con el que nace el proyecto Baladir, que es una plataforma analítica de Big Data
para ayudar en el diagnóstico y el tratamiento del TDAH. Este proyecto lo estamos llevando a cabo junto con el Departamento de Psicología de la bueno, un departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante, dirigido por Rosa Cascales. Y bueno, en él ahora mismo estamos en la fase de recopilar datos. Estamos creando una base de datos en la que recogemos, bueno, pues los electroencefalogramas, que como vemos, bueno, se recogen con estos cascos de aquí. Nosotros tenemos, en concreto, tenemos estos dos. Este tiene unos 10, no, 34 sensores, perdón, y este tiene 16 sensores. Los sensores lo que hacen, bueno, es el casco se coloca en la cabeza y registra la actividad cerebral mientras que el sujeto está realizando pruebas. También tenemos el Eye Tracker, que lo que hace es, bueno, pues nos da un mapa de calor, es lo que estamos recogiendo, de dónde está mirando exactamente el individuo realizando las pruebas. Y bueno, estas pulseras también que miden la actividad del termal para saber si el sujeto está nervioso o inquieto. También miden las pulsaciones o incluso la diferencia entre una respiración y otra, el tiempo que pasa. Todo esto lo registramos mientras que el sujeto está realizando diferentes pruebas. Estas pruebas son, por ejemplo, bueno, hemos diseñado 3 videojuegos que están en diferentes plataformas. Una plataforma es la realidad virtual, otra realidad aumentada y otra realidad mixta. Y luego aparte tenemos una versión de escritorio, es decir, para el ordenador. Estos videojuegos, bueno, hay que tomárselos un poco no al pie de la letra porque no son videojuegos al uso, no jugaríamos por gusto, no son muy divertidos, digamos, porque al final lo que estamos intentando es medir la atención y la concentración. Si ponemos videojuegos adictivos, al final, pues bueno, vamos a tener a los niños, además son niños enganchados y no vamos a poder medir bien la atención y la concentración. Entonces, bueno, voy a presentar los 3 juegos que tenemos. Estamos desarrollando un cuarto, pero de ese todavía no puedo enseñar nada. Y nada, el primer juego que creamos fue este, en el que, bueno, vemos aquí una persona que está intentando llegar a la cima de la montaña y vemos aquí una banderita. Este se llama Attention Slackline y lo que se trata es, bueno, los niños tienen una bandera objetivo y lo que tienen que hacer es, bueno, pulsar un botón cuando aparece la bandera objetivo y no pulsarlo cuando aparece cualquier otra bandera. Mientras tanto van apareciendo distractores, por ejemplo aquí tenemos una persona en paracaídas o así. Luego tenemos, aparecen águilas, sonidos que intentan distraer al sujeto. El segundo videojuego es Attention Robots, que tenemos, bueno, este es un trocito de la estantería, este es en realidad virtual y bueno, todos los videojuegos están en todas las plataformas que hemos dicho antes. Y bueno, aquí tenemos una estantería que es muy grande y bueno, como vemos los robots, por ejemplo, este está boca arriba, este está boca abajo, algunos tienen las manos a un lado, otros tienen 2 manos, a una a cada lado, otras no tienen manos. Entonces, lo que se trata es de ir siguiendo los robots y marcar únicamente los que sigan un cierto patrón que se le dice al principio de la prueba. Y con esto, pues ellos tienen que ir lo más rápido posible y cometen errores y bueno, con medimos todo eso. Luego, el siguiente juego fue Attention Mistakes, que aquí tenemos como una cinta transportadora que nos va sacando objetos y lo que tenemos que hacer es coger el objeto, mirarlo y si está defectuoso, roto o cualquier cosa, lo descartamos. Entonces aparecen los siguientes. De esta forma, bueno, pues queremos medir la atención y la concentración de los sujetos y registramos tanto la velocidad como los aciertos, los fallos y los fallos tanto por omisión como por comisión. Y bueno, ahora que tenemos una visión un poco general del proyecto y de lo que es el TDAH, me voy a centrar ya en la investigación que estamos llevando a cabo ya los investigadores. Aquí, bueno, en primer lugar a nosotros lo que nos llega son estas series temporales
que vienen del casco, el casco que hemos presentado antes. Bueno, esto es una cabeza vista desde arriba. De hecho, bueno, este sería la nariz, una oreja y la otra oreja. Entonces, aquí están los circulitos de colores, son los sensores que están colocados con el casco que hemos visto antes. Y bueno, los de este color pertenecerían a la región frontal, al lóbulo frontal, los verdes a la región temporal, región parietal y región occipital, bueno, lóbulo. Y estos serían los de la región central. Luego aparte tenemos otra diferencia que serían los de los sensores del hemisferio derecho y los del hemisferio izquierdo. Los del hemisferio derecho están, bueno, tienen números pares y los del hemisferio izquierdo números impares. Los del centro pues tienen una Z. Entonces, cada sensor registra y nos ofrece una serie temporal. ¿Con esto qué hacemos? Pues en principio hicimos un pipeline del proceso que se sigue cuando queremos trabajar con este tipo de señales. Estas señales, bueno, en principio primero las preprocesamos. ¿Qué quiere decir? Que eliminamos toda la información que no nos resulta útil. Ahora mismo lo que queremos es centrarnos o saber qué regiones cerebrales o, bueno, vamos un poco a ciegas porque realmente, como hemos dicho, no hay ninguna causa. Entonces, pues es puramente investigar. Y entonces aquí lo que queremos es quedarnos con las señales que provienen únicamente del cerebro. Estos sensores son los sensores que se ponen en la cabeza con el casco, son muy potentes porque el cerebro, pues por así decirlo, habla muy bajito. Entonces los sensores son muy potentes y registran hasta los latidos del corazón, movimientos oculares, registran todo. De hecho, si vemos la diapositiva anterior, aquí podemos ver cómo esto es un artefacto que lo registran todos los sensores a la vez y es un pico anómalo que tienen las series temporales. Esto lo que queremos es eliminarlo, no queremos tener los pestañeos porque realmente que una persona pestañee más o que mueva una ceja no quiere decir que tenga TDAH. Entonces, la información que no es relevante se elimina en la parte del preproceso, que es a la que me estoy dedicando ahora mismo. Luego se transforman las señales, se llevan de un dominio a otro. Esto depende de lo que queramos investigar o cómo queramos hacerlo. Por ejemplo, podemos utilizar el dominio del tiempo-frecuencia utilizando la transformada de Fourier o llevarlo al ámbito de los grafos o imágenes 2D cuando pintamos los espectrogramas que tienen las frecuencias o utilizar las componentes independientes. Estos son, bueno, 4 ejemplos, pero hay muchísimos tipos de dominios. Luego, una vez tenemos el dominio, pues extraemos las características más relevantes. Esto se puede hacer de forma manual, como por ejemplo extraer la media, parámetros estadísticos, o bueno, extraemos la entropía de las señales o incluso las medidas de complejidad, como pueden ser las dimensiones fractales. Y luego lo podemos hacer también de forma automática, que esto sería pues con Deep Learning o Machine Learning, que ya nosotros no tenemos que hacer nada y el modelo de Deep Learning es el que extrae las características. Después sería un proceso de extracción de características, que en este caso nos quedaríamos solo con las características más relevantes para la clasificación y por último la clasificación de las señales. Puede ser, bueno, puesto ejemplos como Machine Learning, Deep Learning o Clustering. En nuestro caso, lo primero que hicimos fue una revisión de la literatura para ver, bueno, pues de qué se estaba hablando sobre el TDAH. ¿Qué pasa? Que el TDAH tiene muy poquitos artículos, hay muy poco publicado sobre este trastorno. De hecho, podemos ver aquí en esta revisión, bueno, esta imagen que he sacado de una de las revisiones, que el TDAH pudimos recoger 22 artículos frente, por ejemplo, la epilepsia, que es, bueno, la archiconocida en todos los artículos de investigación que van sobre trastornos mentales, que tiene 619. Es decir, hay una clara diferencia, bueno, casi todas las investigaciones van para la epilepsia. Y luego, bueno, esta es otra imagen que he sacado de otro artículo que publicamos que tiene, bueno, el número de sensores que hay por canales. Estas dos investigaciones las hicimos
cogiendo papers que hablaban de trastornos mentales que se clasificaban cuando se utilizaban señales EEGs. Entonces aquí, bueno, pues el casco más utilizado es el de 19 sensores y seguido del de 128 para tratar trastornos mentales. Una vez realizado esto, nos pusimos ya más centrados y creamos, bueno, esta arquitectura de modelo en la que, bueno, primero se realiza una fase de preprocesado muy importante y que ya veremos, bueno, después por qué. Y creamos 6 bloques paralelos que tienen convolucionales 1D. Las convolucionales fuimos variando su longitud dependiendo del bloque. Por ejemplo, aquí se ven en color azulito. Y tenemos que los bloques, las convolucionales 1D, que son más anchas, pues están tratando de sacar características de las frecuencias más bajas del cerebro, mientras que las convolucionales 1D más cortas lo que hacen es sacar características de las frecuencias más altas. Luego, bueno, se sacan las características, se seleccionan y se realiza una clasificación. Con este modelo, lo que hicimos después fue investigar sobre qué zonas del cerebro son las que pueden aportarnos más información. Entonces, bueno, he repetido esta imagen porque voy a hablar ahora de los lóbulos para que la tengamos presente. Y bueno, aquí lo que estuvimos haciendo es, con el modelo anterior que he presentado de Deep Learning, bueno, utilizamos la métrica F1 Score porque los datos no estaban balanceados del todo y nada, vimos que no existían diferencias estadísticamente significativas entre coger todos los sensores y coger solo los del hemisferio derecho. Esto quiere decir que, bueno, podríamos eliminar todo el hemisferio, no, bueno, coger los del hemisferio izquierdo. Podríamos eliminar todo el hemisferio derecho y obtendríamos los mismos resultados que cogiendo todos los sensores. Por eso es posible que el hemisferio izquierdo nos dé más información en cuanto a este trastorno. Y luego en cuanto a los lóbulos, aquí también tenemos, este sería el total. Y bueno, aquí tendríamos el lóbulo, bueno, el lóbulo frontal, que es el que también, si eliminamos todos los demás lóbulos, no existen diferencias estadísticamente significativas entre coger todos los canales o sensores o coger solo los del frontal. Entonces, bueno, pues esto nos va dando pistas de por dónde puede estar la zona cerebral que se encarga de proporcionar este trastorno o de causarlo. Después de esto, bueno, ahora esto es lo que estoy haciendo actualmente, por eso es solo una imagen. Y bueno, aquí he hecho varias pruebas con modelos de, este caso son de Machine Learning, de hecho súper sencillos, porque lo que quiero demostrar no tiene que ver con el rendimiento máximo, sino sino con el tipo de preprocesado. Aquí vemos los tipos de preprocesados que he utilizado. Conforme nos vamos a la derecha, son preprocesados más fuertes y se están quedando solo con la información del cerebro. Y aquí vemos el rendimiento de los modelos cuando no aplicamos ningún tipo de preprocesado, que vemos que es bastante superior. De hecho, el modelo que mayor accuracy obtiene, ya os digo que son súper sencillos. De hecho, el que más será un XGBoost de profundidad 2, me parece. O sea, es muy simple. Y llega casi al 90% de accuracy. Esto, bueno, la hipótesis que tenemos ahora es que como hemos dicho, uno de los síntomas más significativos es que, bueno, los niños son incapaces de estar quietos. Entonces, si tú le das al modelo unas señales EEG de niños que están muy inquietos y otras que están bastante quietos, pues el modelo que va a decir, pues si se mueve mucho, tengo muchos artefactos, tiene TDAH, y si no, no lo tiene. Entonces, esto es lo que queremos evitar y concienciar de que el preprocesamiento es clave en este tipo de problemas, porque sin él, pues estamos obteniendo una clasificación artificialmente alta. Y bueno, en esto estoy en ello, así que nada, luego
presento ya para terminar, las líneas futuras, que van a ser, pues, realizar clustering, porque, bueno, para ver si los sujetos, bueno, para juntar a los sujetos que tengan características similares y poder darles modelos o crear modelos que sean más personalizados para ese tipo de personas. Luego queríamos probar lo mismo que hemos hecho con los canales, que hemos visto qué canales son más importantes o qué zonas cerebrales son más importantes. Queríamos hacerlo con las frecuencias. Si frecuencias bajas son más importantes o altas o ciertas bandas. Esto pues queremos investigarlo en líneas futuras y bueno, por último pues acabar nuestra base de datos de la del proyecto que al final nos va a dar una herramienta muy útil porque tenemos registrada mucha información de cada paciente. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sandra. Súper interesante y enhorabuena por todo este trabajo. A mí no me ha quedado muy claro una cosa sobre el trabajo que tú estás haciendo, que es el preprocesado de las señales de electroencefalograma, que estás diciendo que por un lado queréis eliminar información que puede estar relacionada con los movimientos de los niños, pero por otro lado también has dicho que sí que suele haber una correlación entre el niño que se mueve mucho y el niño que tiene este trastorno. Entonces, ¿cómo cazas estas dos cosas para no perder datos importantes? Sí, pues lo que sí que es cierto que hay niños que se mueven mucho, pero hay otros que tienen TDAH o están diagnosticados con TDAH y realmente no son tan inquietos. Entonces, lo que queremos desde el lado o del grupo de investigación es saber en qué parte del cerebro exactamente qué está pasando dentro, porque todavía no se sabe o qué problemas hay dentro, pero realmente entonces los movimientos no nos interesan a nosotros para saber, para poder sacar la información del cerebro. Em, si nos centramos solo en los movimientos, o sea, únicamente en los movimientos, luego estas herramientas, por ejemplo, lo de la pulsera que decíamos de la actividad electrodermal, también lleva acelerómetro y se están midiendo mucho los movimientos, pero luego realmente eso puede ayudar al diagnóstico, pero que no sea algo principal. Entonces, sí que la investigación se centra más en ver qué pasa dentro del cerebro, pero luego cuando sepamos qué pasa ahí, sí que los movimientos nos van a poder ayudar, pero no son principales dentro de la investigación. Vale, de acuerdo, muchas gracias. En todo este trabajo supongo que has asistido a otros matinales en los que presentaba Wild lo que Mm, estaba haciendo, que también está trabajando mucho con el análisis del electroencefalograma y la correlación con determinadas actividades y la frecuencia y la zona del cerebro que se activa. No sé si habéis hablado o si podéis aprovechar o si surgen por ahí algunas posibles líneas de colaboración. sí, no hemos hablado, pero cuando vi, bueno, él hizo 2 charlas, me parecieron súper interesantes y tenía en mente, o sea, sí que lo comenté con mi director y seguramente, bueno, le hablemos para hablar un poco porque sí que pueden casar estas dos investigaciones. Siempre se Mm. conecta, pero yo he visto que no está, así que bueno. Ya, también lo he mirado yo y digo, jo. Bueno, le avisaremos para que te escuche. Bueno, pues Sí. muchas gracias. Hay muchas preguntas por aquí. A ver, Esther. Vale, yo tengo varias. Voy a intentar agruparlas. Me gustaría saber con cuántos sujetos estáis trabajando, si habéis tratado con sujetos de los dos sexos, porque es conocido que las mujeres o las niñas tienen tendencia a ser TDAH inatento y los niños suelen tender más hacia la hiperactividad y es algo que es de lo que se habla poco, como tú bien has dicho, hay muy pocas publicaciones sobre esto. Y luego, normalmente el TDAH se detecta a partir de los 8 años, o al menos más o menos es la pauta, y quería saber si con la investigación que estáis desarrollando posibilitará que se acelere la edad de diagnóstico, ¿vale? Para un poco atajarlo a tiempo. Y, no sé si también podéis, a través de lo que, pues, de los sensores que
a través de los cascos, la pulsera y tal, detectar o clasificar qué tipo de TDAH tienen los sujetos que están participando, sobre todo porque en muchos casos hay TDAHs combinados. Puede ser impulsivo y hiperactivo o impulsivo y inatento. Y bueno, y eso era lo que te quería preguntar. Vale, a ver si me acuerdo de todo, pero primero, sujetos, bueno, de momento creo que llevamos unos ciento y algo, pero muchas veces, pues bueno, seguimos aumentando la base de datos, entonces siguen viniendo niños a realizar los experimentos y bueno, llevamos ciento y pico, pero claro, algunos, pues por ejemplo, relacionado con lo que has dicho de la detección temprana, hay niños muy pequeños que los cascos no se les puede poner. Entonces tú le pones el casco y les sobra casco por todos los lados, o las gafas, por ejemplo, de realidad virtual tampoco están recomendadas para menores de cierta edad, creo que es 7 o 8, no lo sé. Em, entonces, claro, por debajo de esto es muy difícil, pero ya por condiciones físicas. A lo mejor hay un niño pues, muy grande con 5 años que sí que se le puede poner el casco, pero en principio no, los que estamos cogiendo a partir de 8, me parece, de 8 a 18. Y, y nada, sí que tenemos también de los dos sexos, viene todo el que viene. Y también es cierto eso que los chicos suele haber mucha prevalencia o sea, comparado con mujeres, hay mucha más en hombres bueno, en niños que en niñas. Eso sí. Y la última pregunta no me acuerdo. Sí, si os estaba posibilitando clasificar el tipo de TDAH. Ah, claro, vale, pues el equipo de psicólogos, de momento no he mirado, todavía no hemos mirado la base de datos en conjunto porque nosotros aportamos, bueno, sí que miramos que los electroencefalogramas estén bien grabados porque es nuestra parte, pero la parte de los psicólogos, cuando vienen los niños, se les hace un test y los psicólogos son los que orientan un diagnóstico, pueden decir, vale, pues pensamos que tiene TDAH o no. Entonces, esa parte no he visto si los psicólogos han clasificado dentro del TDAH qué tipo de TDAH tienen. Igualmente, a partir de los test que se le hacen ahí, lo guardamos todo y yo creo que los psicólogos sí que tienen esa parte, o sea, tendrán un informe de cada paciente. O sea, que de ahí sí que se puede sacar el tipo, yo creo. Por mi parte, bueno, creo que hay muchas preguntas. Vale. Bueno, pues si Esther ha terminado, Berta, tenías también alguna pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, yo tenía un comentario, más bien una sugerencia o una reflexión. Y es que yo veo muchas posibilidades de colaboración entre estas investigaciones y otras investigaciones orientadas más al procesamiento del lenguaje natural, porque todos los trastornos mentales tienen factores psicosociales que no tienen un anclaje biológico, ¿no? Es decir, y que incluso pueden no manifestarse en diferentes expresiones de carácter más biológico. Con lo cual, a futuro, el otro día hablando con unas personas que se dedican también a este tipo de investigaciones, creo que sería muy interesante que esos dos ámbitos de investigación, Paolo también es súper experto en investigar, en conectar la inteligencia artificial y el diagnóstico de trastornos mentales, utilizando procesamiento del lenguaje natural. En eso también hemos trabajado. Y yo sinceramente creo que hay que combinar las dos áreas, porque si no, se está ofreciendo una visión limitada de lo que es el trastorno mental, que hay muchísimas veces que es un síntoma de factores de tipo psicosocial. Nosotros, por ejemplo, con la anorexia lo hemos visto. Es decir, son las relaciones sociales con el entorno que se manifiestan a través del lenguaje los que nos ha permitido distinguir los sujetos que sufren anorexia de los que no. Entonces yo creo que es un ámbito súper prometedor de trabajo el que se puedan establecer colaboraciones ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Pues eso, muchas gracias, es muy interesante.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ya nos queda una pregunta de José Luis Soler. Hola, muchas gracias y muchas felicidades, Sandra, por el trabajo que suena interesantísimo. Nosotros estamos en el grupo de HCI del Instituto Tecnológico y también trabajamos con juegos serios y señales fisiológicas y tenía un par de dudas. La primera es que me ha sorprendido un montón que hayáis desarrollado todos los juegos para Meta y para HoloLens. ¿Eso por qué? Quiero decir, ¿lo han jugado con varios? Pues sí, a ver, realmente está en varias plataformas para ver si, bueno, aparte para hacer algún estudio de si la plataforma influye. Vale. Es principalmente para eso, para ver, bueno, si es determinante o si no. Entonces, pues la idea también era hacer bueno, los videojuegos. También tenemos en escritorio, pero también queríamos hacerlos en papel. Y bueno, todavía los de papel no están, pero bueno, es un poco para ver la plataforma, a ver si existe correlación entre las plataformas, porque a lo mejor, bueno, pues no sé, estas gafas son súper chulas y aquí el niño está mucho más atento y entonces, bueno, para ver un poco si la plataforma influye. Ujú. Súper interesante. ¿Habéis hecho algún tipo de evaluación de experiencia de usuario también para ver algo así como la presencia, la inmersión, el engagement, todo eso? Sí que hicimos bueno, con alumnos de las asignaturas que llevaban los profesores y sí que estuvieron Sí. viniendo y contestando, bueno, pues una serie si han entendido las normas o si han entendido de qué iba el juego, si les ha parecido fácil. Bueno, estuvimos realizando una serie de pruebas con sujetos que sí que es verdad que estos eran más mayores, pero al final, pues bueno, nos iban dando también vinieron, pues bueno, familiares nuestros y todo, Ah, qué bien, qué bien. Sí, y sí, sí que sí. probamos un poquito ahí y antes de realizar los experimentos. Pues esos resultados tienen que ser muy interesantes. Mm. Y luego también te quería preguntar, porque es algo que nos genera mucha curiosidad, porque la portabilidad, digamos, de juegos entre Quest y HoloLens es compleja. ¿Habéis hecho cada uno como un desarrollo específico o habéis utilizado MRTK3 que tiene algo de interoperabilidad? Pues esa parte la llevan los que Ah, desarrollan el videojuego pero de vale. todas formas yo creo que, bueno, se ha hecho creo que está hecho con Unity. Sí. Y ahí, bueno, tenemos una diseñadora gráfica y entonces ha creado la plataforma y luego pues, el desarrollador del videojuego sí que lo ha metido en una y en otra. Mm. No sé Vale, vale. técnicamente cómo, pero sí que está pues, el mismo videojuego en las diferentes plataformas. Vale. Nada, de todas maneras, si te parece bien, ya te escribiré y a ver si me Vale, pones en contacto y eso. Y luego ya lo sí, último, perdona, no, es no. cómo encaja el casco de EG con las gafas, porque es algo complejísimo. No, no. Cuando se utilizan las gafas, no Sí. podemos poner los sensores. Vale, Entonces, vale. los cascos, esto se me había olvidado decirlo, pero las gafas, claro, lo intentamos, pero Sí. No, no. imposible. Además, por ejemplo, el de 32 sensores es que es enorme y Claro, con las claro. gafas era imposible. Entonces, también un poco las investigaciones que estamos haciendo van en la línea de intentar reducir el número de sensores lo máximo posible para que moleste menos. Bueno, al final no duele, ¿no? Pero tener el casco pegado a la cabeza, pues al final molesta un poco. Tampoco es doloroso, pero molesta un poco. Entonces, si podemos reducir al máximo el número de sensores, o sea, es decir, coger los sensores más determinantes y usar solo esos o crear un casco solo con esos sensores que sabemos que funcionan bien, podría permitirnos, sí que a lo mejor pues un sensor aquí y otro aquí, ahí sí que se puede utilizar con las gafas. Entonces, pues queremos reducir el número de sensores y un poco por esa línea. Sí que es verdad que, por ejemplo, el juego del slackline, el primero, el de la banderita, ese sí que no está ese no está en las tres plataformas. Este solo está en escritorio y ese solo sí que, claro, como es escritorio, ese sí que se juega con los cascos, que también se utiliza el de 32 y el de 16 para ver si alguno de los dos cascos eh, funciona mejor o si el de 16 funciona igual que el de 32, pues se utilizaría el de 16. Súper interesante, muchas gracias. Ahí, claro, solo está la alternativa
de una spin-off del Media Lab del MIT que se llama Galea, que es unas gafas de VR sí. con eje integrado. Que es ahí. Pero bueno, nada, Estuvimos eso. viendo, claro, todo eso lo vamos viendo. Luego hay unos que Sí, son sí. como parchecitos súper simples También, y sí. sí, hay mucha investigación por ahí. Vale, pues muchísimas gracias, y Nada, felicidades de nuevo. gracias.